Hola, me alegro mucho de saludarte, bienvenido a un curso de milagros. Hoy vamos a empezar el capítulo 3, la percepción inocente. Perdón. Y el subcapítulo 1, expiación sin sacrificio. Así que ponte cómodo, cómoda, cierra los ojos, con los ojos abiertos, leyendo, haciendo la actividad que estés haciendo, escúchalo. Tu inconsciente lo reconocerá. Expiación sin sacrificio. Hay otro punto que debe quedar perfectamente claro antes de que pueda desaparecer cualquier residuo de temor que aún esté asociado con los milagros. La crucifixión no estableció la expiación, fue la resurrección la que lo hizo. Son muchos los cristianos sinceros que no han entendido esto correctamente. Nadie que esté libre de la creencia en la escasez podría cometer tal equivocación. Si se examina la crucifixión desde un punto de vista invertido, parece como si Dios hubiese permitido e incluso fomentado el que uno de sus hijos sufriese por ser bueno. Esta desafortunada interpretación, que surgió como resultado de la proyección, ha llevado a muchas personas a vivir sumamente atemorizadas de Dios. Tales conceptos antirreligiosos se infiltran en muchas religiones. El auténtico cristiano, sin embargo, debería hacer una pausa y preguntarse, ¿cómo iba a ser posible esto? ¿Cómo iba a ser posible que Dios mismo fuese capaz de albergar el tipo de pensamiento que sus propias palabras han señalado claramente que es indigno de su Hijo? La mejor defensa, como de costumbre, consiste en no atacar la posición de otro, sino más bien en proteger la verdad. No es muestra de gran sensatez aceptar un concepto si para justificarlo tienes que invertir todo un marco de referencia. Es decir, enfrentarte a él para cambiar todo el pensamiento de una persona. No lo vas a conseguir porque lo harías desde tu marco de pensamiento, que cree que él está equivocado. Este procedimiento es doloroso en sus aplicaciones menores y verdaderamente trágico en una escala mayor. Con frecuencia, la persecución termina siendo un intento de justificar la terrible y errónea percepción de que Dios mismo persiguió a su propio Hijo en nombre de la salvación. Ni siquiera las mismas palabras tienen sentido. Superar esto ha sido sumamente difícil, pues si bien este error no es más difícil de corregir que cualquier otro, son muchos los que no han estado dispuestos a abandonarlo en vista de su eminente valor como defensa. Un ejemplo menos dramático es el del padre que dice: «Esto me duele a mí más que a ti», y se siente exonerado al darle una paliza a su hijo. ¿Crees que nuestro Padre piensa realmente así? Es tan esencial eliminar cualquier pensamiento de este tipo que debemos asegurarnos de que nada semejante permanezca en tu mente. Yo no fui castigado. Recuerda que esto es una canalización de Cristo. Yo no fui castigado porque tú fueses malo. La lección completamente benévola que la expiación enseña se echa a perder si se mancilla con cualquiera de las formas en que esta clase de distorsión se manifiesta. La afirmación «mía es la venganza», dice el Señor, es una percepción falsa mediante la cual uno le atribuye a Dios su propio pasado malvado. Ese pasado malvado no tiene nada que ver con Dios. Él no lo creó, ni tampoco lo sustenta. Recuerda que son nuestros pensamientos. Dios no cree en el castigo. Su mente no crea de esa manera. Dios no tiene nada contra ti por razón de tus, entre comillas, malas acciones. ¿Cómo sería posible entonces que me hubiese acusado a mí por ellas? Asegúrate de que reconoces cuán absolutamente imposible es esta suposición. Y también de que procede enteramente de la proyección de tus pensamientos, de todo lo que llevamos hablando en este tiempo. Este tipo de error es responsable de una multitud de errores similares, incluyendo la creencia de que Dios rechazó a Adán y lo expulsó del jardín del Edén. Quizás por eso piensas a veces que no te estoy guiando bien,
Quizá por eso piensas a veces que no te estoy guiando bien. He tomado las máximas precauciones para usar palabras que sean casi imposibles de distorsionar. Pero siempre es posible tergiversar los símbolos si así se desea. Por eso este curso hay mucha gente que le cuesta leer el texto. Yo intento en estas lecciones dar un poquito de claridad en función de usar tal vez algunos términos más claros, pero siempre con cuidado para no tergiversar nada, ¿no? Para que no parezca mi interpretación, que es lo que ha pasado en todo este tiempo y lo que nos pasa siempre, interpretando lo que pasó antes, y entonces yo lo veo de una manera y yo de otra, y cuando ya somos 5 millones que lo vemos igual, entonces ya es una idea de verdad. Y eso con la Biblia, por ejemplo, ha pasado, ¿no? Es una interpretación. Lo que hace la Iglesia de la Biblia, lo que hace cada uno, son interpretaciones, ¿no? Lo que pasa es que sí, yo reconozco que este curso muchas veces cuesta leer, pero como va nuestro inconsciente, por eso yo os digo leerlo, escucharlo. Eso queda adentro. Ya verás cómo acabas entendiéndolo. Un día te darás cuenta que lo habías entendido. El sacrificio es una noción que Dios desconoce por completo. Procede únicamente del miedo, y los que tienen miedo pueden ser crueles. Cualquier forma de sacrificio es una violación de mi exhortación de que debes ser misericordioso al igual como nuestro Padre del cielo lo es. A muchos cristianos les ha resultado difícil darse cuenta de que esto les atañe a ellos. Los buenos maestros nunca atemorizan a sus estudiantes. Aterrorizar es atacar, y como resultado de ello se produce un rechazo de lo que el maestro ofrece, malográndose así el aprendizaje. Y en esta sociedad y en la religión y en todo, se basa en el miedo y en el terror. Como pase esto, caerá el castigo divino, como... Entonces no se puede aprender si te basas en el terror. Porque el miedo es lo que sostiene nuestro sistema de pensamiento actual y lo que hace que tengamos que leer este libro para recordar quiénes somos. Para recordar el conocimiento. Se me ha llamado correctamente el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, mas quienes representan al Cordero manchado de sangre no entienden el significado del símbolo, o sea, nosotros. Si se entiende correctamente, es un símbolo muy simple que habla de mi inocencia. El león y el cordero, tendidos el uno junto al otro, simbolizan que la fuerza y la inocencia no están en conflicto, sino que viven naturalmente en paz. Bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. Es otra forma de decir lo mismo. Una mente pura conoce la verdad, y en eso radica su fuerza. No confunde la destrucción con la inocencia, porque asocia la inocencia con la fuerza y no con la debilidad. La inocencia es incapaz de sacrificar nada porque la mente inocente dispone de todo y solo se refuerza para proteger su plenitud. No puede proyectar. Tan solo puede honrar a otras mentes porque honrar a otros es el saludo natural de los verdaderamente amados hacia los que son como ellos. El Cordero quita los pecados del mundo en el sentido de que el estado de inocencia o gracia es uno en que el significado de la expiación es perfectamente obvio. La expiación carece por completo de ambigüedad. Es perfectamente inequívoca porque existe en la luz. Únicamente los intentos de ocultarla en las tinieblas han hecho que sea inaccesible para aquellos que eligen no ver. Y nos empeñamos en ocultar nuestra inocencia y en no verla en los demás. Y es nuestra mente, si lo viéramos claro, cada juicio es una barrera para impedir ver la inocencia en los demás. Y nuestra mente nos dice que ese que olvidó traerte algo, lo hizo aposta y lo hizo porque quería molestarte y él ya sabía que te iba a molestar y empezamos y creamos todo un sistema de pensamiento ahí. En lugar de ver la inocencia de alguien que se ha despistado porque está haciendo otra cosa o en ti misma. La expiación de por sí solo irradia verdad.
Es por lo tanto el epítome de la mansedumbre y derrama únicamente bendiciones. No podría hacerse eso si procediese de cualquier otra fuente que no fuese la perfecta inocencia. La inocencia es sabiduría porque no tiene conciencia del mal y el mal no existe. No tiene conciencia del mal y el mal no existe. No puedes tener conciencia de algo que no existe. Y el mal solo existe en nuestros pensamientos, en nuestras ideas. Es un concepto, no es la verdad. No obstante, es perfectamente consciente de todo lo que es verdad. La inocencia es perfectamente consciente de todo lo que es verdad. La resurrección demostró que nada puede destruir a la verdad. El bien puede resistir cualquier clase de mal, al igual que la luz disipa cualquier clase de oscuridad. La expiación es, por lo tanto, la lección perfecta. Es la demostración concluyente de que todas las demás... Es la demostración concluyente de que todas las demás lecciones que enseñé son ciertas. Se puede aceptar esta generalización ahora. No tendrás necesidad de aprender muchas otras lecciones de menor importancia. Repito esta frase y hoy noto que me estoy equivocando más. Uno empieza a pensar qué mal está leyendo, ¿ves? No estoy leyendo mal, estoy leyendo como estoy leyendo hoy. Si puedes aceptar esta generalización ahora, no tendrás necesidad de aprender muchas otras lecciones de menor importancia. Basta con que creas esto para que te liberes de todos tus errores. La inocencia de Dios es el verdadero estado mental de su Hijo. En ese estado tu mente conoce a Dios, pues Dios no es algo simbólico, Dios es un hecho. Cuando conoces a su Hijo tal como es, te das cuenta de que la expiación y no el sacrificio es la única ofrenda apropiada para el altar de Dios, en el que solo la perfección tiene cabida. El entendimiento de los inocentes es la verdad, por eso es por lo que sus altares son verdaderamente radiantes. Todas estas lecciones me parecen maravillosas por todo lo que nos explican, pero me parecen clarificadoras porque esta, por ejemplo, expiación sin sacrificio, se nos ha exigido y parece que siempre estamos obligados a sacrificar algo para conseguir algo. Debemos esforzarnos para conseguir algo. Y eso porque se nos ha metido a través de la religión, de las culturas, de muchas normas sociales, del neuromarketing, la cultura del esfuerzo, perdón. No hay que sacrificar nada. Todo está a nuestra disposición. Depende de si lo vemos o no lo vemos, de si somos capaces de tener esa percepción o todavía no la tenemos. Y la vida nos muestra cosas que no nos gusta ver, para que nos demos cuenta que es una percepción falsa, no es un castigo divino. Pero nosotros, cuando vemos esas cosas, refrendamos aún más nuestro sistema de pensamiento. Y estas lecciones, estos capítulos, estos ejercicios nos ayudan a liberarnos de eso para poder ver de verdad lo que está ahí y para poder experimentar lo que venimos a experimentar en esta vida y saber quiénes somos y cuál es nuestra función aquí, ¿verdad? Así que ten una buenísima jornada de práctica, de interiorizarte contigo mismo y de disfrutar. Muchas gracias.